Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de geriatría. El día de hoy vamos a tener el tema más allá de las úlceras, prevención y cuidados de las lesiones relacionadas con la dependencia. Será impartido por el doctor José Andrés Flores Hinojosa, residente de Adelante. Buenas tardes, yo soy el doctor José Andrés Flores, residente de segundo año de geriatría, y el día de hoy voy a presentar mi sesión magistral, más allá de las úlceras, prevención y cuidado de las lesiones relacionadas con la dependencia. Antes de comenzar, quiero agradecer a mis asesores, la doctora Alejandra Zelaya, residente de cuarto año de geriatría, y el doctor Rogelio Moctezuma, médico externo de geriatría, por su apoyo durante la preparación de esta sesión. Este es el contenido que vamos a revisar a lo largo de la sesión. Primero vamos a hablar sobre generalidades de la piel, qué cambios están asociados al envejecimiento. Posteriormente ya entraremos de lleno al tema de la sesión, las lesiones relacionadas con la dependencia, cuál es el marco conceptual actual y algunas definiciones de términos importantes. Hablaremos de medidas preventivas para el desarrollo de estas lesiones, así como generalidades en el manejo y qué estrategias podemos realizar para tratarlas una vez que se desarrollen. Finalizaremos con la adecuación del esfuerzo terapéutico, cómo se deben de abordar estas lesiones en el contexto del final de la vida y algunos mensajes finales y conclusiones. Hablando primero sobre la piel. A manera general, la piel de exterior a interior está compuesta por tres capas de tejido: la epidermis, la dermis y la hipodermis. Aquí tenemos un corte histológico de la piel donde podemos ver las tres capas. La epidermis es la capa más externa, va a estar constituida principalmente por un epitelio plano estratificado queratinizado que va a cubrir por completo la superficie corporal, y también en ella se encuentran otras células como los melanocitos, las células de Merkel y las células de Langerhans, que tienen funciones de protección contra la radiación ultravioleta, funciones sensitivas o funciones en el sistema inmune. Aquí tenemos otro corte histológico donde podemos ver el epitelio plano estratificado y la capa de queratina que tiene en la parte superior. Pasamos a la dermis, que es la capa intermedia de la piel. Esta va a estar formada principalmente por tejido conjuntivo de tipo fibroelástico con fibras de colágeno y elastina. Esta va a ser la capa que va a proveer la nutrición a la piel. Van a contener los vasos sanguíneos y linfáticos. Aquí también se encuentran nervios que nos van a dar la parte sensitiva. Tiene glándulas subcutáneas y folículos pilosos. Aquí podemos ver cómo está conformada pues principalmente por tejido conectivo, aunque también tiene células como fibroblastos. Y finalmente pasamos a la hipodermis, que anatómicamente no se considera parte de la piel como tal, es el tejido celular subcutáneo, es una continuación directa de la dermis, no tiene una división clara entre sí y va a estar formada principalmente por tejido adiposo. Esta va a tener un grosor variable dependiendo de la zona del cuerpo donde nos encontremos. Por ejemplo, en la zona del abdomen, en la zona de los glúteos es un poco más gruesa, sin embargo, por ejemplo, en la zona de la cara o de las orejas es una capa muy delgada. ¿Y qué funciones tiene la piel? Bueno, a veces nos puede parecer que es un órgano muy simple y que únicamente está cubriendo la superficie corporal, pero va a tener funciones de protección, de sustancias externas, física, química, mecánica y también biológica. Nos permite para comunicarnos, su parte sensitiva nos permite estar en contacto con el mundo exterior y también nos permite exteriorizar nuestras emociones. Tiene funciones de hemostasis con el control de los líquidos, los electrolitos y la temperatura. También tiene funciones endócrinas, inmunológicas. Es un reservorio importante de sangre, hasta el 10% del volumen sanguíneo se encuentra contenido en la dermis en un paciente que tiene una volemia adecuada, y también tiene funciones de reparación. La piel tiene la capacidad, a diferencia de muchos otros órganos, que una vez que está lesionada puede recuperarse. ¿Y qué cambios podemos esperar en un paciente pues geriátrico? Hay factores extrínsecos de los cambios en la piel. ¿Qué son estos? Son factores ambientales que a lo largo que una persona va envejeciendo se va acumulando su efecto sobre la piel. El tabaquismo, el alcoholismo y la contaminación ambiental son factores extrínsecos importantes. La glucosilación es un factor importante, por ejemplo, en pacientes diabéticos, estrés oxidativo, el hipogonadismo, sobre todo en las mujeres posmenopáusicas, y también la radiación ultravioleta nos va a estar generando daño en la piel. Y también están los factores intrínsecos. En realidad es difícil poder diferenciar cuáles son cambios propios de la senescencia celular y cuáles son a raíz de los cambios extrínsecos, pero el resultado de la piel va a ser que va a haber una disminución en la termorregulación y en las propiedades de termoresistencia de la piel. También va a haber una disminución de la firmeza, elasticidad y absorción de los impactos en la parte de la dermis. Va a haber un aplanamiento y una disminución de las papilas en la unión dermoepidérmica, y como habíamos mencionado, la dermis es la que va a nutrir la piel, entonces va a estar menos en contacto con la epidermis, y esto va a generar que esté más propensa a sufrir de isquemia. Va a haber un adelgazamiento de la epidermis, una disminución en la secreción de las glándulas sudoríparas y de las glándulas sebáceas, con una pérdida en la protección o en la barrera de protección con el medio externo, y también va a haber un aumento en el umbral del dolor. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el tema que vamos a abordar el día de hoy?
Pues bueno, la piel de las personas mayores, a raíz de todos estos cambios, tanto extrínsecos como intrínsecos, va a estar en mayor riesgo de desarrollar lesiones y de tener curación más lenta en comparación con los pacientes más jóvenes. Y eso sí nos lleva pues al tema de esta sesión, las lesiones relacionadas con la dependencia. Poniéndolo un poquito en perspectiva histórica, ya desde los 400 a.C., Hipócrates realizaba las primeras descripciones de las lesiones por presión. Si bien él no todavía hipotetizaba cuál era la etiología de estas lesiones, ya había hecho descripciones de su origen. En los 1500, Ambrosio Paré, el padre de la cirugía moderna, describe una lesión por presión como tal, desde su valoración hasta su tratamiento, y él ya hacía la hipótesis de que la presión como tal era la raíz de que se generaran las lesiones en los pacientes. John Martin Charcot, un neurólogo importante, atribuye erróneamente a la teoría neurotrófica a la formación de estas lesiones por presión. Él la documentaba en los pacientes posterior a una lesión medular y consideraba que la falta de tropismo del nervio era lo que generaba estas lesiones. Si bien su teoría sabemos que estaba errónea, él hizo de las descripciones más precisas y completas de las lesiones por presión. Esto en los 1800. En ese mismo siglo, James Payet, un histopatólogo, describe la presión y la humedad como causas de las lesiones por presión, y este fue un parteaguas en el entendimiento que tenemos sobre las lesiones relacionadas por la dependencia. En los 1948, Gardner, Anderson y Harrington, que son, pues en ese momento eran como ingenieros biomédicos, describían ya los primeros mecanismos para poder prevenir lesiones relacionadas con la dependencia. Hicieron las primeras superficies para el manejo de la presión. Ellos generaron los colchones neumáticos y también tenían este mecanismo que ya no se utiliza hoy en día, pero la idea es que fuera una cama que iba como girando y moviéndose para poder distribuir la presión de manera diferente y prevenir el desarrollo de esta lesión. En 1962, Doreen Norton, una enfermera, y también con un equipo de compañeros de enfermería y un geriatra, diseñaron la primera escala para valorar el riesgo de desarrollar lesiones por presión, y este fue un parteaguas también en nuestro entendimiento de este tipo de lesiones, ya que hicieron un estudio epidemiológico muy importante y describieron los primeros factores de riesgo para los pacientes que desarrollaran lesiones por presión. Y en la escala de Norton es una escala que seguimos utilizando todavía hoy en día. En 1970 se funda la National Pressure Ulcer Advisory Panel en los Estados Unidos. Actualmente cambió su nombre a la National Pressure Injury Advisory Panel, que también nos habla de cómo ha cambiado nuestro entendimiento respecto a este tipo de lesiones. Y uno de las descripciones más recientes, en el 2014, García y sus colaboradores, un grupo de españoles, describen el modelo teórico actual de las lesiones relacionadas con la dependencia. Entonces, ¿qué sabemos hoy en día respecto a las lesiones relacionadas con la dependencia? Sabemos que no todo es presión. Ya no se considera la presión como la única etiología de estas lesiones, y en el marco actual sabemos que hay diferentes fuerzas, como la presión, la fricción y la humedad, que van a estar todas interaccionando entre sí para formar lesiones multifactoriales. Entonces, bueno, ya mencioné mucho las lesiones relacionadas con la dependencia. Vamos a definirlas como tal para que todos estemos en el mismo canal y sepamos de qué estamos hablando. Es el daño en la piel y o los tejidos subyacentes que afecta a personas con limitación o pérdida de la autonomía física, mental, intelectual o sensorial debido a la discapacidad, edad, proceso o enfermedad, por lo que requieren de ayuda para sus actividades básicas. Entonces, el centro de nuestras lesiones de las que vamos a hablar el día de hoy va a ser la dependencia. Van a ser pacientes que no pueden valerse por sí mismos para llevar a cabo sus actividades básicas. Entonces, si bien esto es mucho más frecuente en pacientes geriátricos, que es la población que nosotros atendemos, esto no es exclusivo de personas mayores. Esto también se puede presentar en pacientes más jóvenes. Hablando ahora sí de cada uno de los mecanismos que nos pueden generar lesiones relacionadas con la dependencia, vamos a iniciar con la presión. Las lesiones por presión es una lesión que está localizada en la piel o el tejido subyacente, por lo general sobre una prominencia ósea, como resultado de la presión o la presión combinada con la fuerza de cizalla, que en ocasiones también puede aparecer en tejidos blandos sometidos a presión externa por diferentes materiales o dispositivos clínicos. ¿Cuál es la fisiopatología de estas lesiones por presión? Bueno, primero tiene que haber una presión sostenida sobre la piel. Esta presión va a generar oclusión de los capilares, que posteriormente va a generar isquemia por hipoperfusión. Va a haber un aumento en la permeabilidad capilar con edema y necrosis tisular. Y si la presión no se limita o no se quita, este ciclo va a estarse perpetuando y generando mayor isquemia y necrosis. Se ha establecido que la presión y la cizalla o la fuerza de cizallamiento son las dos principales etiologías. La presión es la fuerza ejercida de forma perpendicular y la cizalla es la que se ejerce también hacia adentro, pero con algún ángulo, en forma paralela o tangencial. ¿Cómo se van a presentar clínicamente estas lesiones? Van a ser lesiones redondeadas o ovaladas y van a estar situadas en forma perpendicular sobre una prominencia ósea.
Si además se participa la cizalla como una etiología, van a estar más desplazadas de la prominencia y la forma puede ser un poco más irregular. Algo que tener en cuenta en este tipo de lesiones es que tanto la superficie con la que se encuentra el paciente, que va a ejercer presión sobre la piel, como el hueso como tal va a estar generando presión sobre los tejidos blandos. O sea, la piel y el tejido celular subcutáneo va a quedar en una especie de sándwich, por así decirlo, y las lesiones se van a hacer tanto de afuera hacia adentro por la presión de la superficie, como de adentro hacia afuera por la presión que ejerce el hueso. Entonces, esta es una situación clínica frecuente en el cual tenemos un paciente que está, o sea, que está acostado con la cabecera elevada. Entonces va a haber presión tanto de la superficie de la cama sobre el paciente como de la región del sacrocoxis sobre el tejido celular subcutáneo, y también va a haber fuerza de cizalla porque la piel se va a doblar y va a estar un poquito angulada por el ángulo que tiene el paciente sobre la superficie en la que se encuentra. ¿Cuáles son las zonas más frecuentemente afectadas? Va a depender de la posición en la cual está nuestro paciente. Si nuestro paciente está en decúbito supino, pues se va a encontrar en occipito, en escápulas, codos, sacro y coxis, talones y los dedos de los pies. Si nuestro paciente está en decúbito lateral, va a estar principalmente en el pabellón auricular, acromion, costillas, trocánteres, crestas ilíacas, cóndilos, tibias, maleolos tibiales y los dedos y lateral de los pies. En general, pues podemos pensar dónde están las prominencias óseas y dónde es donde se concentra más la presión para que podamos ver dónde vamos a buscar este tipo de lesiones. En el decúbito prono, que por ejemplo en la pandemia de COVID-19, que muchas veces los pacientes tenían que pronarse al momento para poder mejorarnos la ventilación, pues también cambiaba el lugar donde se encontraban las lesiones, sobre todo en frente, pómulos, pabellón auricular, los senos, sobre todo en mujeres, cresta ilíaca, pubis, genitales, sobre todo en hombres, rodillas y los dedos de los pies. Y estas lesiones también se van a generar en pacientes que están mucho tiempo sentados, o por ejemplo pacientes que están en silla de ruedas, que también el contacto del paciente con el lugar en el que están sentados va a generar presión en las zonas que pues estén en contacto con prominencias. Y algo relevante es que esto no es únicamente con la superficie en la cual se encuentra acostado o sentado nuestro paciente. También dispositivos o sujeciones pueden generar lesiones por presión. Por ejemplo, en las fosas nasales, en las orejas, en los pacientes que están utilizando algún tipo de oxígeno suplementario, como cánulas nasales, en boca o cara, en pacientes que están, por ejemplo, intubados, en las muñecas y los tobillos, que a veces o nosotros o el equipo de enfermería o alguien pudiera colocar sujeciones muy apretadas, eso también puede generar lesiones por presión, y el meato urinario, sobre todo en pacientes, por ejemplo, portadores de sondas Foley crónicas, que van a estar generando presión contra el meato. ¿Cómo se van a clasificar estas lesiones? Hay un sistema por categoría. La categoría 1 es un eritema no blanqueable. En estos pacientes la piel va a estar intacta, pero va a tener esta zona de eritema que al momento de que nosotros la presionemos no va a blanquear. Esto no incluye el color púrpura o el color marrón. Más adelante vamos a hablar por qué. Es únicamente eritema. Tenemos una imagen en la región sacra y otra en la región de la cadera. La categoría 2, aquí ya va a haber una pérdida parcial del espesor de la dermis, va a haber una úlcera abierta, la profundidad es poca y el hecho de la herida normalmente es de un color rojo rosado. Aquí en este proyector creo que no se ve bien, en la parte de atrás se ve mejor la pantalla. Tenemos una categoría 2 en la región del sacro, y este es en un paciente postoperado de una amputación supracondilia que estaba con una prótesis que le quedaba mal puesta. Entonces recordemos que las lesiones por presión también están asociadas a dispositivos clínicos, no va a ser únicamente en pacientes que estén postrados. Categoría 3, va a haber una pérdida total del espesor de la dermis. Aquí ya vamos a ver la grasa subcutánea, pero huesos, tendones o músculos no están todavía expuestos. Aquí tenemos una lesión en la región del tobillo y en la región sacra. Y pues bueno, aquí sí hay una pérdida ya de la profundidad de la dermis. Y la categoría 4, aquí va a haber una pérdida de todo el espesor de la dermis, también del tejido celular subcutáneo, y en estas regiones ya va a estar expuesto o hueso o tendón o músculo, ya sea que lo podamos nosotros ver directamente o lo que podamos palpar. A menudo estas lesiones también van a presentar cavitaciones y tunelaciones. Tenemos otras dos categorías adicionales. En estas lesiones, en la de lesiones de tejidos profundos, a pesar de que la solución de continuidad de la piel está intacta, como les había mencionado, tanto la presión se ejerce de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera. Entonces, en este tipo de lesiones se va a presentar un doble eritema. El segundo va a estar un poco más oscuro. En esta imagen lo podemos observar, que tiene el eritema que nos podría hacer pensar en una lesión categoría 1. Sin embargo, podemos ver este otro color un poquito más marrón o más morado, que esto nos habla de que hay una necrosis de tejido subcutáneo. Y esto es relevante porque al momento de que se pierda la continuidad de la piel, normalmente progresan rápidamente a que sea una lesión de categoría 3 o categoría 4.
Y tenemos también las lesiones no clasificables, sin clasificar o inclasificables. La profundidad es desconocida porque la herida va a estar cubierta por escara o esfacelo. Entonces, generalmente suele coincidir con una categoría 3 o una categoría 4, y esta es una clasificación transitoria. O sea, el momento de que nosotros recibimos al paciente y todavía no se hace algún tipo de desbridamiento, podemos decir que la lesión está inclasificable o sin clasificar, pero posterior a darle el manejo que vamos a hablar más adelante, ahora sí podemos hablar de que es una categoría 3 o una categoría 4, ya que se evidencia la profundidad de la lesión. Algo relevante de esta clasificación es que nuestras lesiones no van graduándose hacia atrás. Supongamos que tenemos un paciente que le encontramos una lesión por presión categoría 3 y le estamos dando el manejo y está empezando a cerrar. No podemos decir que ahora tiene una categoría 2 o una categoría 1, es una lesión por presión categoría 3 y podemos describir que va mejorando, tiene menos área, pero no hay un sistema de clasificación hacia atrás. Entonces, eso es hablando de la presión. El otro mecanismo importante detrás de las lesiones relacionadas por la dependencia es la humedad, las lesiones asociadas a la humedad. Estas son lesiones que van a estar localizadas en la piel, que se presentan como una inflamación o una erosión causadas por la exposición prolongada a diversas fuentes de humedad con potencial irritativo para la piel. Su fisiopatología va a ser primordialmente una dermatitis irritativa. La presencia de humedad en constante contacto con la piel va a generar una alcalinización cutánea con una alteración de la capa dermolipídica, y esto va a hacer que la piel sea más sensible a fuerzas externas. Entonces aquí tenemos una piel sana que tiene su barrera dermolipídica intacta y tenemos agentes o sustancias irritativas que no van a poder penetrarla. Sin embargo, una vez que la piel ha estado en constante contacto con la humedad, se va a perder esta barrera dermolipídica, también se van a debilitar las uniones intercelulares, y esto va a generar que agentes irritantes puedan penetrarla y que generará una reacción de tipo dermatitis por contacto. El grado de la lesión va a estar directamente relacionado con el tiempo de exposición, la cantidad y la capacidad irritativa del fluido. Clínicamente se va a ver como un eritema. Puede haber erosiones asociadas o no, y estos tipos de lesiones asociadas a la humedad frecuentemente se pueden sobreinfectar. Van a ser superficiales, suelen ser ajenas a las prominencias óseas y van a estar acompañadas de ardor, prurito o dolor. Son las más frecuentemente afectadas. Para que nos quede un poquito más claro de qué tipo de lesiones estoy hablando, la más típica y la más frecuente va a ser la dermatitis asociada a la incontinencia. Esta va a estar sobre todo en región perineal o genital, y va a ser por el contacto de la orina y de las heces con la piel del paciente. Y ahorita nosotros vemos, por ejemplo, estas imágenes de este lado. Podríamos a lo mejor sospechar en una lesión por presión categoría 1 por el tipo de eritema. Sin embargo, es importante estar buscando la etiología, que eso nos va a ayudar también en el tratamiento. Y también podemos ver que suele estar un poquito más dispersa. O sea, normalmente las lesiones por presión suelen estar directamente... ¿Qué diferencia tendría con una candida? Eso es algo que también hay que considerar. O sea, se suelen sobreinfectar. Entonces, los pacientes que están, o sea, que tienen una dermatitis asociada a la incontinencia, o en general también, o sea, todas las lesiones asociadas a la humedad suelen sobreinfectarse con hongos sobre todo, y eso va a generar que también tengan lesiones satélite. Normalmente el borde en las candidiasis suele tener un borde activo que escama, pero sí es difícil el momento de hacer diagnóstico diferencial si está o no sobreinfectado. Otro tipo frecuente es la dermatitis intertriginosa, que este va a ser por la humedad con dos superficies opuestas de la piel que están en contacto entre sí, y pues como he mencionado, frecuentemente se pueden sobreinfectar sobre todo con hongos. Dermatitis perilesional asociada al exudado. Aquí tenemos alguna lesión, por ejemplo, puede ser una lesión por presión que esté generando exudado abundante, y esto va a estar generando una lesión asociada a la humedad en la piel perilesional. Y eso nos habla de que lo exudado de que nuestra lesión primaria no lo estamos controlando, y eso está generando una lesión secundaria asociada a la humedad. También puede ser una dermatitis cutánea asociada a exudado por alguna otra patología. La dermatitis periestomal, que esto lo podemos ver en pacientes que tienen alguna estoma y que está teniendo un gasto alto y que está en contacto constante con la piel. Y la dermatitis por saliva o mucosidad por el contacto de secreciones, ya sea de la boca o de la fosa nasal. La tercera etiología que vamos a hablar es la fricción. Estas van a ser las lesiones que están localizadas en la piel y va a estar provocada por el roce entre la piel del paciente y otra superficie paralela que en contacto con él se mueven en sentido contrario.
Se origina por la fuerza de rozamiento de fricción entre dos planos. Normalmente va a ser el paciente sobre la superficie en la que se encuentra sentado, pero también puede ser por la fricción, por ejemplo, con algún dispositivo clínico. Y esta, a diferencia de la presión, no va a producir una oclusión vascular. Es el calor que genera la fricción lo que va a estar dañando la piel. Clínicamente puede presentarse como un eritema de forma lineal, que este va a seguir el plano del desplazamiento. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver cómo el paciente tiene el eritema probablemente se rozó contra algún borde de la cama o alguna superficie en específico, y esto va a generar un eritema. También puede haber flictenas, que esto va a ser lo más característico en las lesiones por fricción y es lo que nos va a determinar más precisamente que se trata de fricción, que con una vesícula o una ampolla. Aquí tenemos una imagen de un paciente que tiene una lesión por fricción asociada a una sonda Foley, que estuvo mal fijada la piel y estuvo friccionando y generando una ampolla sobre la superficie de la piel. Y finalmente úlceras cuando la lesión, una flictena, por ejemplo, ya rompe. Para que nos quede un poquito más claro cómo se desarrollan estas lesiones por fricción, aquí dejo dos escenarios clínicos frecuentes donde podemos encontrarlas. Supongamos que tenemos a nuestro paciente, que lo tenemos sentado, por ejemplo, acostado en una cama de hospital, y elevamos la cabecera, supongamos, a 35, 40 grados. Y lo típico que vemos que nuestro paciente se está deslizando y deslizando y deslizando, y eso está generando fricción, sobre todo en la parte de la escápula, los glúteos, también en sacro, malleolos y talones. Entonces, bueno, ahora lo encontramos que ya se deslizó y nosotros decimos, bueno, vamos a moverlo y a regresarlo a su posición original. Agarramos la sábana transversa, lo levantamos, no levantamos los pies y el talón todo friccionándose contra la superficie de la cama. Entonces, estas son situaciones frecuentes donde podemos encontrar lesiones por fricción. Y si bien estas fuerzas las podemos conceptualizar por separado, la etiología de una lesión normalmente van a estar todas estas involucradas. Entonces, lo más importante que considerar en este modelo conceptual que tenemos el día de hoy es entender que si nada más quitamos la presión, no estamos abordando todas estas otras causas que pueden estar generando que nuestro paciente genere algún tipo de lesión. Entonces, volviendo al escenario de nuestro paciente que está sentado o acostado con la cabecera elevada, supongamos que lo acaban de operar, por ejemplo, a lo mejor de una fractura de cadera y está utilizando pañal por incontinencia porque no puede pararse a evacuar. Entonces ahí está la humedad porque está utilizando pañal. Tenemos la fricción porque estamos con la cabecera levantada y se está rozando y está resbalando. Y también tenemos la presión porque no se está movilizando y está ejerciendo presión sobre la superficie en la que se encuentra. Entonces la mayoría de las lesiones van a ser multicausales. Entonces, ¿qué medidas podemos ofrecer nosotros como equipo de geriatría en apoyo con los demás equipos, por ejemplo, enfermería, para prevenir el desarrollo de este tipo de lesiones? Nuestras estrategias las vamos a basar en 4 pilares: la valoración del riesgo, la vigilancia de la piel, el control de los factores etiológicos y el control de los factores coadyuvantes. Entonces, siempre que tenemos un paciente que está en contacto con nosotros, ya sea en la consulta o que esté en el hospital, tenemos que valorar el riesgo de que genere lesiones relacionadas con la dependencia. Se debe también hacer una revaloración si hay algún cambio en el estado clínico del paciente. Supongamos que acaba de llegar el paciente por, no sé, una neumonía y ya hicimos una valoración del riesgo de nuestro paciente, a lo mejor nos dio un riesgo bajo por escala y por juicio clínicos, y tiene una evolución tórpida, el paciente está utilizando oxígeno suplementario, ya no se está parando para ir al baño, le ponemos un pañal, no se está movilizando. Entonces, pues ese ya es un paciente diferente al que nos llegó a nosotros al principio. Siempre que tenga algún cambio en la clínica de nuestro paciente, se debe de revalorar el riesgo. Las guías nos recomiendan utilizar un instrumento de valoración validado y también interpretar el resultado utilizando el juicio clínico. Estos son factores de riesgo que están establecidos para el desarrollo de lesiones relacionadas con la dependencia: que nuestro paciente tenga alguna enfermedad aguda o alguna enfermedad crónica, alteraciones en el nivel de conciencia, alteraciones en su movilidad, en su sensibilidad, enfermedades vasculares. La edad propiamente se considera un factor de riesgo por estos cambios cutáneos asociados con el envejecimiento, el estado de hidratación o de nutrición, o que nuestro paciente ya tenga historia previa de haber desarrollado lesiones. Una de las escalas que más nos recomienda las guías es la escala de Braden. Esta se desarrolló en 1987. Nos va a contemplar 6 parámetros: percepción sensorial, exposición a la humedad, actividad, movilidad, nutrición y el roce y la cizalla. La puntuación de cada uno de estos puntos va desde el 4 con los pacientes de menor riesgo al 1 en los pacientes de mayor riesgo.
No es el punto de extensión que nosotros conozcamos la escala en este momento, sin embargo, pues sí quería compartirles que cada uno de los puntos de esta escala tiene una definición operacional específica. Entonces tenemos que conocer qué es lo que evalúa para poderlo puntuar. Y pues esto nos va a ayudar a que sea una valoración más objetiva y a disminuir la variabilidad entre la persona que esté evaluando el riesgo del paciente. Existen otras escalas. Esta es la que está más validada y la que nos recomienda la mayoría de las guías. Y pues bueno, creo que es una que podemos aprender a utilizar y para que podamos ser un poquito más objetivos en la valoración de nuestros pacientes. La vigilancia de la piel va a ser el otro pilar. Nos tenemos que estar al pendiente de la presencia y el desarrollo de estas lesiones. Se debe de inspeccionar al paciente al momento de que ingresa al hospital o al momento de que nosotros tengamos un contacto con él, como parte de cada valoración de riesgo. Si cambia la situación clínica de nuestro paciente y lo vamos a revalorar nuevamente, hay que explorarlo completo de pies a cabeza. También se recomienda que sea con regularidad y aquí se recomienda que nos apoye, por ejemplo, el equipo de enfermería, que al momento de que se está aseando al paciente o que se está bañando, se haga una revisión intencionada de las zonas más frecuentemente afectadas. Y también antes de dar el alta a nuestro paciente si está hospitalizado, nosotros tenemos que documentar desde que llegó si ya tenía algún tipo de lesión y si la desarrolló, sobre todo si la desarrolló con nosotros, que se documente pues que se fue con eso. Se debe hacer mayor hincapié en las zonas que ya vimos que son las más frecuentemente afectadas, prominencias óseas, zonas que están expuestas a la humedad, sometidas a fuerzas tangenciales, con dispositivos clínicos o donde ya se haya generado alguna lesión previamente. Ya pasando al control etiológico, pues ya que conocemos que la presión, la humedad y la fricción son etiologías detrás de este tipo de lesiones, ¿qué podemos hacer para quitar lo que está generando pues que se desarrolle? Vamos a comenzar con la presión. Una de las medidas más conocidas y que creo que todos estamos familiarizados es la realización de los cambios posturales o la movilización del paciente. Se recomienda realizar cambios posturales en todas las personas que estén en riesgo, siguiendo un horario individualizado. Actualmente las guías no tienen no hay un estándar de con qué frecuencia se deben de realizar estos cambios de posición. Los intervalos van desde cada 2 a cada 6 horas, dependiendo del riesgo que tenga nuestro paciente, y la idea es buscar la máxima redistribución de la presión. Este es un metaanálisis que se realizó en el 2020, en el cual se buscaba comparar el reposicionar al paciente, si había alguna posición óptima o si había algún intervalo óptimo en el cual se debería realizar. Se encontraron 305 estudios que abordaban este punto, algo muy frecuente con lo que nos vamos a encontrar en todo el tema de las lesiones relacionadas con la dependencia, es que la mayoría de los estudios que hay son en poblaciones pequeñas, no son ciegos, no están aleatorizados, entonces la calidad de la evidencia como tal es baja, pero bueno, que no tengamos evidencia no significa que no haya evidencia, sino que no la hemos a lo mejor buscado todavía, y únicamente 8 estudios cumplieron criterios de inclusión en este metaanálisis. Al final, lo que se concluyó es que la evidencia actual no permite hacer una recomendación concluyente respecto a cuál es la posición óptima o con qué frecuencia se deben de realizar estos cambios. Por eso, la verdad es que las guías sí son muy variables en cuanto debemos de estar moviendo, pero sí sabemos que entre 2 y 6 horas es lo ideal, también dependiendo de nuestro paciente. Estas son algunas posturas que se deben de buscar al momento de que estamos acomodando a nuestro paciente. Si va a estar en decúbito supino, lo ideal es colocar alguna almohada a nivel de la cabeza, también colocar a nivel de la espalda para evitar la presión sobre sacro y sobre escápulas. Se recomienda colocar una almohada también a nivel de la rodilla, esto para evitar la hiperextensión de la pierna, una a nivel de la tibia y también colocar un reposapiés. Esto es algo que son muy frecuentes, que es una recomendación en varias etiologías. Esto nos ayuda a que nuestro paciente no se esté resbalando. También nos ayuda a que el pie no esté hiperextendido, que es una posición que genera dolor, y también muchas veces la hiperextensión del pie va a generar que haya presión contra las puntas de los dedos o contra el pie. Si nuestro paciente está en decúbito lateral, se recomienda que coloquemos también una almohada a nivel de la cabeza, otra a nivel de la espalda para mantener la posición. Se recomienda esta almohada por debajo del brazo que está por arriba, esto para evitar la rotación interna excesiva y que genere dolor. Y también colocar una almohada entre las piernas porque también puede haber lesiones por presión por el contacto de una pierna sobre la otra y sobre todo en los hombres puede haber lesiones por presión a nivel de los genitales. Entonces eso también nos ayuda a reducir el riesgo. Y finalmente, si nuestro paciente va a estar sentado, también se recomienda colocar una almohada a nivel de la espalda, esto para evitar la presión constante a nivel de escápulas. Y también colocar ya sea un reposapiés en los pies o asegurarnos de que nuestro paciente sí pueda colocar sus pies sobre el piso para evitar que se esté resbalando y eso también nos ayuda a controlar la fricción.
Las superficies especiales para el manejo de la presión, el famoso colchón neumático que colocamos en nuestros pacientes, hay dos tipos, el soporte reactivo y el soporte activo. ¿Cuál es la diferencia en estas superficies especiales? El soporte reactivo va a cambiar su distribución de la carga solo en respuesta de las cargas aplicadas. Entonces, pensemos en el colchón neumático, que es con el que estamos la mayoría familiarizados. Si nosotros ejercemos una presión constante sobre él, no nos va a ayudar a redistribuir la presión. Si se dan cuenta, no sé si alguna vez hayan puesto la mano sobre ellos, al momento de que ustedes la están moviendo es cuando se siente cómo el aire se va moviendo y cómo se va redistribuyendo la presión. Entonces, en pacientes que no tienen nada de movilidad, o sea, que están totalmente, o sea, fijos en una sola posición, no nos van a ser de mucha ayuda. O sea, si nosotros no lo estamos moviendo. Estos superficies incluyen los dispositivos de espuma, de aire o de gas. Hay en su forma de colchones, también hay en su forma de cojín. Y también hay otros tipos de baja pérdida de aire y de aire fluidificado que generan una interfaz entre líquido y aire, que en esencia es lo mismo, o sea, nos ayuda a que se pueda redistribuir la presión a respuesta de algún movimiento que genera nuestro paciente. Esto se va a recomendar principalmente en pacientes con un riesgo de bajo moderado. Y tenemos el soporte activo, que sí va a cambiar su distribución de la carga independientemente de las cargas aplicadas. El que tenemos comercialmente son los colchones de presión alterna, y aquí podemos ver cómo este colchón tiene diferentes apartados y estos se van a ir inflando y desinflando en intervalos programados y nos va a ayudar a que la presión se redistribuya sin que nuestro paciente se tenga que mover. Se recomienda principalmente en pacientes de riesgo moderado a riesgo alto. Y no olvidemos que también estas lesiones se pueden desarrollar en pacientes que están sentados por periodos prolongados. Entonces, también se recomienda utilizar en modalidad de cojín en pacientes que pasan periodos de tiempo prolongados sentados. Los flotadores o los rodantes, como el que les tengo aquí tachados, no se recomiendan. A veces esta es una medida que los pacientes adoptan por ellos mismos. Y lo que se ha visto es que esto va a concentrar la presión en la zona de los rodetes, y también va a favorecer la generación de congestión vascular, que en lugar de ayudar nos va a favorecer a que se desarrollen lesiones relacionadas con la dependencia. Este es un metaanálisis que se realizó en el 2018, específicamente sobre el uso de superficies especiales para la prevención de lesiones por presión. Se encontraron 2.816 estudios que abordaban este punto. Nuevamente, únicamente 65 cumplieron criterios de inclusión para el metaanálisis. Y la conclusión a la que se llegó es que existe evidencia de que las superficies especiales para el manejo de la presión nos van a reducir el riesgo de úlceras por presión en comparación con el colchón hospitalario estándar. Otra estrategia es el uso de apósitos con finalidad preventiva, o sea, esto es antes de que se desarrolle algún tipo de lesión, el colocarlo para prevenirlas. Se recomienda que el apósito tenga una forma adecuada para la localización anatómica donde se va a colocar y que cubra tanto la zona de riesgo como 2 centímetros del margen. Hay varios materiales de apósitos, esto lo voy a poner un poquito más adelante. En general, para la prevención, los de espuma de silicona o poliuretano suave y los hidrocoloides son los que tienen más evidencia. Los de espuma nos sirven sobre todo para reducir presión y los hidrocoloides nos van a servir más sobre la fricción. Aquí tenemos uno que puede colocarse en un talón, es una espuma. Aquí tenemos un hidrocoloide que está pensado para colocarse en la región del sacro. Y por ejemplo, es también un apósito de hidrocoloide que está pensado para colocarse en un paciente que tiene una traqueostomía, recordando que no únicamente se pueden generar estas lesiones por contacto con una superficie, también los dispositivos clínicos nos van a generar riesgo de desarrollar lesiones relacionadas con la dependencia. Este también es un metaanálisis que se realizó en el 2018 que buscaba valorar el uso de apósitos o de agentes tópicos de manera preventiva para que se produjeran lesiones por presión. Se incluyeron 502 estudios, únicamente 18 cumplieron criterios para incluirse en el metaanálisis, y la conclusión a la que se llegó es que los apósitos pueden reducir la incidencia de lesiones por presión. Sin embargo, la evidencia que tenemos en este momento es baja. Entonces tienen que realizar más estudios para poder estar más certeros sobre esta recomendación. Pasando a la humedad, lo principal y en lo que más nos tenemos que fijar va a ser evitar el contacto de la piel con los fluidos orgánicos. Entonces la limpieza pronta y adecuada de la piel va a ser primordial. Si recordábamos, la situación clínica más frecuente donde podemos encontrar lesiones por humedad es en los pacientes que usan pañal, o sea, la dermatitis asociada a la incontinencia. Entonces, siempre que nuestro paciente esté con el pañal húmedo o que esté manchado de ese,
es importante en ese momento cambiar el pañal, o sea, no dejar que se quede ahí la humedad y que la piel esté en contacto con orina y heces. También tenemos agentes tópicos, se van a dividir en emolientes o en oclusivos. Los emolientes van a suplir la barrera dermolítica de la piel y los oclusivos van a formar una barrera que van a impedir el contacto con el agua. Entonces, esta es una estrategia estandarizada para el cuidado de la piel, sobre todo en los pacientes que tienen dermatitis asociada a la incontinencia, en el cual el pilar va a ser la limpieza, o sea, no hay ni para dónde hacerse. Tenemos que limpiar a nuestro paciente tan pronto se ensucie. Se recomienda que el aseo sea suave, sin friccionar. A veces en el intento de limpiarlo se frota demasiado la piel del paciente. Recordemos que la fricción es también una etiología de estas lesiones. Entonces se debe de evitar frotar con fuerza. Utilizar productos no irritantes. Se recomienda el agua y jabón. También se venden sustitutos de jabón que son un poquito más suaves contra la piel. Idealmente se debe de manejar o abordar la incontinencia. Sabemos que no en todos los contextos va a ser posible, pero si nuestro paciente está utilizando pañal, pues lo ideal es ver qué está pasando ahí, qué podemos hacer nosotros para que no lo esté utilizando y así pues quitar completamente la etiología de la dermatitis. En el momento de hablar de protección, podemos utilizar agentes oclusivos que estos van a generar una barrera. Y si ya pudimos quitar el agente que está generando el daño, ahora sí pasamos a la hidratación con emolientes, que nos va a ayudar a que la piel se regenere. Y pues esto es algo que tenemos que estar haciendo de manera constante. O sea, en el momento que nuestro paciente está en contacto con algún tipo de líquido, limpiar, proteger, reponer la barrera y idealmente solucionar la causa de forma. Pasando a la fricción, lo principal también va a ser evitar que movamos nuestro paciente mediante el arrastre. Y esto es algo que muchas veces pasa porque no tenemos suficientes personas para mover, pero también porque no estamos familiarizados con estrategias para reducir la fricción. Incluso hay aparatos específicos que en realidad se usan pocos, pero que están diseñados para poder levantar al paciente y poderlo movilizar hacia otro lado. Pero también hay estrategias que podemos generar nosotros, que creo que estamos un poquito familiarizados, por ejemplo, en la unidad amable, donde le pedimos al paciente que si él puede cooperar, que doble las rodillas para que no tengamos que arrastrar los tobillos. Si nuestro paciente no se puede movilizar por él mismo, idealmente tener más de una persona que nos ayude también a tomar en cuenta las piernas, la cabeza, esto con el fin de evitar el arrastre contra la superficie. También se recomienda que nuestro paciente no tenga la cabecera elevada más de 30 grados. Esto porque a partir de esa angulación, inevitablemente nuestro paciente se va a estar deslizando y va a haber fricción contra sobre todo talones y escápulas. Y en caso de que nuestro paciente esté sentado, ya sea en la cama o en la silla, colocar el reposapiés. O sea, nuestro paciente tiene que tener los pies en contacto con una superficie, si no también se va a estar resbalando. O sea, incluso los pacientes que están sentados se van a ir resbalando y se va a estar friccionando su piel en el contacto con la silla o con el sillón en el cual se encuentren. Y en el control de los factores coadyuvantes, o sea, ya vimos cómo podemos controlar la parte etiológica, pero estos otros factores de riesgo que también están relacionados, podemos hacer intervenciones. Por ejemplo, la nutrición, se recomienda hacer un cribado nutricional en el momento de que nuestro paciente ingrese o estemos en contacto con él. La guía de nutrición para prevención de lesiones recomienda usar la escala del Mini Nutritional Assessment. Y si nuestro paciente tiene o riesgo de lesiones relacionadas con la dependencia, o riesgo de malnutrición o malnutrición, debe tener una valoración por nutrición para ver qué intervenciones podemos realizar para que tenga un adecuado estado nutricional. Estas son recomendaciones de la guía de nutrición respecto a metas que tenemos que tener en nuestro paciente para prevenir el desarrollo de lesiones, pero se hace mucho énfasis de que esto se tiene que individualizar, o sea, no todos los pacientes van a tener estos requerimientos y pues son recomendaciones generales, que tengan un aporte calórico de entre 30 y 35 kilocalorías por kilo, que tengan un aporte proteico de 1.25 a 1.5 gramos por kilo, una hidratación de 1 mililitro por kilocaloría al día, y en cuanto a vitaminas y minerales, a menos de que se documente alguna deficiencia como tal, no se recomienda utilizarlas para favorecer o prevenir el desarrollo de lesiones. Se ha investigado zinc, vitamina C, en realidad no hay evidencia de que alguna suplementación sin considerar deficiencias tenga algún efecto para prevenir el desarrollo de lesiones. Y también el control de las comorbilidades, ya sea agudas o crónicas de nuestro paciente. Esto es algo muy general, pero si nuestro paciente está gravemente enfermo, no va a tener una piel sana tampoco. Y eso nos lleva a preguntarnos si, bueno, ya hablamos de todas estas lesiones, o sea, todas estas medidas preventivas que podemos implementar, pero verdaderamente todas las lesiones relacionadas con la dependencia pueden ser prevenibles. Y eso nos lleva al concepto de las lesiones inevitables.
que son aquellas que se producen a pesar de que se realicen las intervenciones necesarias y que nuestro paciente las desarrolle de todas maneras. Quería incluir esta definición porque si le ponemos atención a lo que dice, forzosamente nuestro paciente tuvo que haber tenido una valoración, tuvo que haberse realizado intervenciones y haberse implementado. Entonces, si nuestro paciente está gravemente enfermo, tiene alteraciones en su perfusión, hay inflamación, permeabilidad vascular, edema, pues va a haber una falla cutánea y va a haber una pérdida de la solución de continuidad de la piel. Pero no es justificación que nuestro paciente esté gravemente enfermo y decir, ¿se tiene que ulcerar? No, se tiene que haber realizado todas las intervenciones. Pero bueno, si independientemente de porque no había manera de prevenirlas o porque nosotros cometimos algún tipo de negligencia y se generaron, ¿qué debemos de hacer con las lesiones una vez que están ahí? ¿Qué podemos hacer nosotros como médicos? Primero hay que documentarlas. Y esto también es muy importante al momento de hacer nuestras notas de ingreso o al momento de valorar a nuestro paciente. Tenemos que valorar la duración de la lesión, si el paciente ya tiene historia de ellas, qué características tiene y qué condiciones médicas tiene asociadas. Al momento de hablar de las lesiones, tenemos que poner dónde están, el sitio, el tamaño, y se recomienda que se midan, o sea, nosotros calcularlo nada más a la vista o tomar una fotografía no es una manera práctica o una manera confiable de medir. Se deben de describir los bordes, se debe de describir el lecho. Esta es una imagen que nos ayuda a ver qué tipo de tejido puede cubrir nuestra lesión. Si es negro o muy oscuro, nos habla de que hay tejido necrótico o escara. Si es de color amarillo, nos habla de que es un esfacelo, que esto es un debris, también es tejido necrótico y bacterias, que esto también se ve debridad. Este color rojo es tejido de granulación, esta es una lesión que va a cerrar. Y este color rosado nos habla de que ya se está repitelizando. Se debe documentar la profundidad y también la perilesional. Citando a Ambrosio Paré, que ya lo decía en el 1500, si no se elimina la causa, la úlcera no podrá cicatrizar. Entonces, por más que nosotros interconsultemos a cirugía, coloquemos apósitos, hagamos esto y el otro, si no quitamos la presión, si no quitamos la fricción y si no quitamos la humedad, esa lesión no va a cerrar nunca. Entonces, todas estas medidas que ya hablamos de manera preventiva se tienen que intensificar ahora con fines terapéuticos. Y ya el tratamiento de la herida como tal lo vamos a basar en el desbridamiento, el manejo de la infección, la humedad y los bordes. Se debe de hacer un desbridamiento inicial al momento que nosotros vemos la lesión y también un desbridamiento de mantenimiento para que la herida siempre esté en condiciones de cerrar. Hay diferentes tipos de desbridamiento. El quirúrgico es el que se realiza con algún bisturí o un objeto punzocortante para quitar el tejido necrótico. Mecánico es realizarlo sin un punzocortante, pero sí con una gasa o con algún tipo de apósito, o sea, lo vamos a quitar como tal. Enzimático, se venden productos con enzimas. También hay autolítico, que es dejar que la propia herida vaya humidificándose y quitando el tejido. Y biológico, con el uso de larvas medicinales. ¿Qué tejido se va a desbridar? Todo el esfacelo se desbrida, todas las escaras húmedas se desbridan y todas las escaras secas, si se sospecha infección, se desbridan. El único tejido que no vamos a desbridar es el tejido de granulación. Este no se quita, que a veces sí vemos que mandan al EMIS o al MIT a quitar, desbridar y anda casi quitándole todo lo que ve rojita al paciente. O también escaras secas, estables, sin sospechas de infección. Y esto es mientras esté estable y seca. Si se humedece o si sospechamos infección, también va para afuera. Si nuestra lesión no está cicatrizando en 2 semanas, a pesar de que le estamos dando manejo, si sigue creciendo, si hay mucho tejido necrótico, tejido de granulación, que está muy friable, que está sangrando, si está tunelizada la herida o si hay cambios en el exudado o mal olor, hay que sospechar de infección. Y si aparte nuestro paciente tiene datos sistémicos, pues hay que considerar que la infección está diseminada. Ninguna úlcera va a ser estéril, entonces si nosotros le hacemos un hisopado a una herida, va a crecer algo. Tenemos que tomar con cautela los resultados de cultivos y se recomienda la técnica de Levin, que es utilizar un hisopo sobre un área de 1 centímetro cuadrado, presionar y que del fluido que sale de la úlcera, ese es el que se va a mandar a cultivar. Si tenemos una infección que sospechamos que es local, podemos manejarlo con antibióticos tópicos. Si ya está diseminada, se tiene que utilizar antibióticos sistémicos. En cuanto al uso de apósitos, esto nos va a mantener la humedad, que es el otro punto importante en el manejo de las lesiones. Debe considerarse el tamaño, la carga bacteriana, la humedad del exudado, el hecho de la herida, la piel perilesional y el dolor. En general, esto se lo puedo dejar aquí para que lo revisen después, pero lo que quiero que se lleven de esta slide es que los apósitos no son barajitas intercambiables. O sea, todos tienen una indicación y tienen características que nos van a ayudar a orientar el uso de uno u otro. Las espumas, por ejemplo, son más absorbentes y lo vamos a utilizar en lesiones que tienen un exudado muy abundante.
Los hidrocoloides también nos van a ayudar a controlar la humedad, pero se usan exudados más leves a moderados. Los semipermeables nos van a permitir ocluir la lesión y se utilizan mucho como apósitos secundarios sobre alguno otro. Los alginatos también son muy absorbentes y también tienen funciones hemostáticas. Y también hay apósitos que están cargados con un antimicrobiano para control de la carga bacteriana. Y siempre valorar cómo va nuestra lesión. O sea, a veces nada más estamos viendo que, sí, yo la veo más chiquita. O, la foto como que se ve que está mejorando. O sea, tenemos que medirla como tal, ir valorando que verdaderamente se vaya haciendo más pequeña. Esta es una escala que se llama PUSH, que nos mide el tamaño de la lesión, la cantidad del exudado y el tipo de tejido que lo está cubriendo, que nos ayuda a tener una manera más objetiva. En realidad, no es necesario utilizar una escala como tal, pero sí documentar propiamente cómo va evolucionando y no dejarlo nada más, pues yo la veo mejor, yo la veo que va cerrando, la veo más o menos profunda. Y el control del dolor, que también va a ser fundamental. Si nuestro paciente tiene una lesión, hay que asumir que duele y hay que darle manejo del dolor. Si nuestro paciente no verbaliza o no lo comunica, tenemos que utilizar escalas para poder valorar si está doliendo o no. Y también anticipar situaciones donde va a doler más. Por ejemplo, si se va a movilizar, si vamos a curar la lesión, vamos a hacer algún cambio de apósito, también se puede utilizar algún analgésico de acción corta. Y ya para finalizar, una de las situaciones clínicas más frecuentes de estas lesiones es el final de la vida. Entonces, ¿cómo vamos a adecuar el esfuerzo terapéutico en estos pacientes? En pacientes que tienen una esperanza de vida corta, el hablar de cicatrización de heridas puede ser un objetivo inalcanzable. Y en este contexto hay que cuidar que los síntomas relacionados a la herida pues nos ayuden a estar en control y se preserve la calidad de vida de nuestros pacientes. En cuanto a medidas preventivas, pues sabemos que el estarlos cambiando de posición, estar colocando apósitos, estar cumpliendo metas de nutrición puede ser contraproducente para el control de síntomas. Entonces hay que buscar hacer ajustes, cambiando a lo mejor la frecuencia de los cambios de posición, cambiar la frecuencia de los cambios de apósito, reducir metas en nutrición, pero siempre que la familia y el paciente estén conscientes de que si se reducen las medidas preventivas, lo más seguro es que se vayan a generar lesiones relacionadas con la dependencia y que estén conscientes de que esto es algo que puede o probablemente vaya a pasar. Siempre buscar el bienestar psicológico de nuestros pacientes. El hecho de que una persona tenga alguna lesión muchas veces no nada más es el dolor o la parte física, sino también emocional y espiritual, y eso es algo que se tiene que abordar. El control del dolor, siempre estar al pendiente de que la analgesia sea adecuada. Y ya en cuidados propios de la lesión, se debe controlar el olor, que es uno de los síntomas más frecuentes. Esto se debe realizar con la limpieza de la lesión en la medida de lo posible, recordando que esto puede generar dolor. El uso de metronidazol tópico también tiene evidencia y eso es algo que podemos realizar nosotros, incluso con metronidazol intravenoso o el metronidazol bioral se puede moler y colocar directamente sobre la lesión y se pueden utilizar aceites esenciales en difusor para enmascarar el olor. Y en cuanto al uso de exudados, se puede utilizar apósitos con capacidad importante absorbente, como los alginatos o las espumas, que nos van a ayudar a absorber el exudado y no tener que estar haciendo recambios constantes o frecuentes, a diferencia que colocamos, por ejemplo, un hidrocoloide o algún otro tipo de apósito. Los mensajes finales que me gustaría que se llevaran de esta sesión. La prevención de las lesiones relacionadas con la dependencia es un derecho universal. Ya se decretó en la Declaración de Río de Janeiro para la prevención de las úlceras por presión en octubre del 2011. Es un derecho humano. Entonces, como profesionales de la salud, no es un punto de buena práctica, no es una recomendación, es un compromiso que tenemos que realizar medidas preventivas para el desarrollo y el no realizarlo, pues es una negligencia y va en contra de los derechos humanos de nuestro paciente. La prevención va a ser el pilar del tratamiento. Se deben de implementar todas las medidas preventivas en conjunto, no únicamente realizar medidas aisladas. O sea, no podemos nada más colocar un colchón neumático y cumplir o indicar que se reposicione y cumplir. Tenemos que estar valorando el riesgo, vigilando la piel, controlando los factores etiológicos y los factores coadyuvantes. El tratamiento también va a ser multifactorial, o sea, no podemos nada más decir al paciente ya lo están curando, check, o ya le puse una gasita encima, ya le puse un apósito, check. Tenemos que estar valorando todos los puntos que ya mencionamos a lo largo de esta sesión. Y finalmente, pues también ser realistas con nuestros objetivos, entender que estas lesiones muchas veces se generan en pacientes en los cuales hablar de curación es un objetivo inalcanzable y buscar adaptar nuestro manejo, adecuar nuestro esfuerzo terapéutico enfocado al bienestar de nuestro paciente y el control de los síntomas. Y esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Bien, ¿alguien que tenga alguna pregunta o comentario? Creo que el doctor Campos está grabando. Pero bueno, te felicito, Andrés. Excelente práctica.
Pero más quiero hacer algunos comentarios. Por ejemplo, bueno, es muy importante la nutrición del paciente, para empezar, porque por más que le hagas curaciones y todo, y si el paciente no come o tiene un déficit en su alimentación, pues nunca va a cicatrizar ahí las úlceras. Es un otro. No se les olvide tomar fotos de las lesiones. En el caso de los, por ejemplo, donde yo hoy llegan los pacientes y nosotros checamos al paciente de la cabeza a las puntas de los pies y le tomamos fotos a las úlceras. Porque es muy fácil que la familia diga, Se hizo aquí. aquí fue, ustedes, es el después de ustedes, no, aquí está, y le decimos al familiar. A otra cosa, esos coloroides, esas apósitos, caros, Sí, son caros. y te vas a enfrentar, recuerden que nuestros pacientes son pacientes que no tienen recursos, ¿verdad? Y por ejemplo, en el caso de las úlceras que están infectadas, nosotros utilizamos lo que es la vaselina de tapón azul. Empaquetas la úlcera con la vaselina, ¿sí? Y eso macera y te ayuda mucho a que se desprende y se debride la úlcera, todo lo necrosado, y es más fácil, ¿verdad? Hacer unas observaciones que pues, son prácticas que también la sepan, y la movilización. Una vez pues yo he trabajado mucho en casos de reposo y estaba el doctor, el secretario de salud, Gilberto Montiel, amoroso, y fue a ver la casa de reposo y dijo, a ver, doctor, yo nomás quiero que me lleves al área de llamados y quiero revisar, sí, cómo no, pásale, doctor, pásale, quiero revisar como 20 ahí, o sea, yo no, ¿cómo lo hiciste? No, moviéndolos, estamos moviendo, ¿verdad? Porque no nada más porque están encamados ahí los dejas. Ajá. O sea, tienes que estarlos cambiando, cambiarles el pañal, cambiarles de posición, ¿verdad? Ahí tienes un buen diagrama donde se lo pones ahí a la enfermera para que cada 2 o 3 horas estén cambiando de posición al paciente. Eso va a ayudar bastante a que no se formen las úlceras. Y la otra cosa es, y lo ves tú, por ejemplo, en los pueblos, si tú vas aquí a Carmen, a Hidalgo, a estos pueblos que están aquí, el área rural, La lana. sí, la salea del borrego es excelente. Y lo dicen los libros antiguos, de evitar las úlceras. Ancianos tienen 20, 30 años con síndrome de inmovilidad y ni una úlcera, porque tienen lo que es la salea, ¿verdad? Que llaman la gente, y lo tienen ahí. ¿Qué colchonantillas? Que nada, ¿verdad? Entonces, eso es excelente, ¿verdad? Para evitar las úlceras. Eso es algo muy importante, doctor, que comenta que pues es un marcador de calidad en la atención. O sea, el hecho de que los pacientes estén desarrollando lesiones relacionadas con la dependencia. Aquí en México creo que no hemos llegado todavía a ese punto, pero en los Estados Unidos, por ejemplo, es motivo de demanda, que es un marcador de calidad de tu unidad de terapia intensiva o de tu unidad de hospitalización. Entonces, pues creo que es algo que todavía tenemos muy normalizado, que nuestro paciente, y es algo que también es cultural y que es estructural, que se tiene que combatir de que el paciente está acostado, está intubado o simplemente está postrado y está ulcerado. O sea, no es un causa-consecuencia, es una falta de las medidas que deben de utilizar para prevenir. Bien, ¿algún otro comentario? ¿Pregunta? Gracias. Tenía un comentario sobre las infecciones relacionadas a las lesiones por presión. Comúnmente sí es muy florido un cuadro de cuando vemos una infección en las lesiones, por ejemplo, pues vemos que hay secreción purulenta, hay eritema, hay edema, etcétera, pero hay signos o síntomas muy sutiles cuando una herida se infecta, ya la úlcera es crónica. Por ejemplo, en algunos pacientes se pueden presentar que no tenía dolor y de repente aparece, o el dolor se incrementa, o que en lugar del tejido de granulación que normalmente se empieza a forme, nada más salen como tripitas de tejido de granulación, que el tejido está muy friable,
o que simplemente a pesar de los cuidados correctos no mejora la lesión. Entonces, aunque no, como dices, no se vea tan mal, pues esos datos así chiquitos nos daría indicios de que ahí a lo mejor biofilm y no se ve. Sí, de hecho es todo un tema, digo, es un tema muy grande esto de las lesiones, que también te hablan de la carga bacteriana crítica, que es que todavía no está infectada como tal, pero el tejido está colonizado por bacterias, entonces no puede crecer el epitelio porque hay bacterias ahí. Entonces, también lo que decías del olor, sé que hay algunos apositos que hasta los promocionan así como que es para el olor. No sé si los venden así en todas las tiendas, pero se llaman Carboflex y Antisor, que sé que los venden en Amazon y son simplemente así como que te cura y te ataca el olor. Hay otras opciones también. sí. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Yo quería felicitarles, la verdad estaba muy completa la clase. Y haciendo hincapié en dos cosas. Primero, que la dependencia es el principal factor de riesgo para que alguien desarrolle lesiones en la piel. La dependencia funcional, ¿verdad? Y por otro lado, que en el tratamiento siempre tenemos que buscar lo mejor que se pueda. Y es respecto al comentario que decía el doctor Campos, ¿verdad? Es decir, si una persona tiene todos los recursos para el colchón neumático y el cojín neumático para la silla y tiene la enfermera que lo esté moviendo, pues excelente. Cuando no, entonces tenemos que conocer las diferentes opciones que tengamos, que sea lo que el paciente pueda comprar y pagar, ¿verdad? Y hacer. Muy bien, pues bueno, muchas gracias a todos.